personas que desde pequeñas demuestran tener vocación hacia una carrera y no descansan hasta convertirse en profesionales. Ese es el caso de Laura González, quien a sus 16 años estudia intensamente para cumplir su sueño de recibirse de ingeniera agrónoma. Todo lo que tenga que ver con animales y plantas, mi debilidad son así, perros, que se les pega, que se les maltrata. No sé, me da ganas de llorar por ahí. Tengo que hacer siempre mejor, por más que la gente no quiera, con que a mí me guste o que aunque a la persona le guste, ya va a estar mejor ya. En Retratos de hoy te vamos a contar una dura realidad. Muchos jóvenes son obligados a estudiar carreras que ni les interesan. Vean que cuando se tiene vocación y dedicación se puede garantizar el éxito. En Retratos siempre hay una historia que contar. Laura estudia en la Escuela Agrícola Cerrito. Ella se esfuerza a diario en la huerta, pues alguien muy especial le inculcó el amor a lo que estudia actualmente. Pasé también tiempo en la casa de mi abuela. Ahí yo aprendí porque mi abuela tenía su plantación, tenía sus animales. Al principio ella vivía en el Chaco, cuando nosotros estábamos en la ciudad. Y ella siempre venía cada vez que iba a ser Navidad. Y ella venía con un camión grande. Y venía y bajaban sus animales ella. Bajaba su chancho, su cabra. Y la gente nos miraba así raro y en la ciudad lleno de cabras. Y siempre nos regalaba una cabra así para nosotros. Y nosotros le sacábamos a pastear. Laura admite que su padre en principio no quería que se metiera en este mundo. Él no quería que yo estudie porque era lejos, porque iba a estar alejado de ellos. Y yo le dije que a mí me gustaba. Y entonces yo le dije a mi mamá, llévame mamá, le dije. Y bueno, me dijo, y vinimos a ver con mi hermana. Y vinimos y el primer instante que pisé acá ya me sentí como en casa nomás otra vez. Laura, a sus 16 años, se decidió por seguir la carrera de ingeniería agronómica cuando termine sus estudios secundarios. Su conexión con los animales es muy especial. Mira un poco, qué pequeñito. Y yo y tiene cagadita. ¿Qué te gustan tanto? Porque sí, hermosos son. ¿Qué te genera? No sé. Impresión. A los animales que son mi debilidad. Por eso, deja un mensaje a los padres. Luchen por lo que ellos quieren, que no dejen que las personas, que otras personas le obliguen a hacer lo que ellos no quieren, porque va a ser mucho peor para ellos en los años que vienen y ahí ellos se van a frustrar. Llega a hacer esto, cualquier cosa puede hacer. Si quieres salir adelante, ¿cómo vas a salir nomás luego? Este es un ejemplo de vocación a temprana edad y de cómo ante el rechazo demostró que lo suyo es la agricultura y ganadería. Un caso que muchos deberían imitar, el proponerse y luchar por lo que a uno le gusta y hace con tanta dedicación.